Hola, es un gran privilegio el que se hayan podido conectar a este podcast de verdad y vida. Será de bendición para tu vida y para todos aquellos que tú vas a compartirles para que lo vean, así que comenzamos. Es un gran privilegio, bien lo dices, el poder hablar de la palabra de Dios y que ésta llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y se quede grabada en nuestro pensamiento y también en nuestro corazón. Y sabes, el día de hoy tenemos a una gran invitada, alguien que nosotros amamos mucho y que ha sido un gran ejemplo, una mujer que verdaderamente ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Mart, bienvenida a este podcast. Hola, muchas gracias. Y de verdad es una bendición tenerte con nosotros. Y yo, antes de que empieces con el tema que el Señor te ha hablado, y yo sé que ese tema va a llenarnos y va a hablarnos el Padre a través de tus labios, yo quiero hacerte dos preguntas. La primera pregunta es: ¿qué es lo que Dios ha transformado en tu vida? ¿Qué es lo que tú has dejado? Quizá algún pecado, quizá alguna adicción, algo que Dios haya transformado en tu vida. Bueno, pues en mi vida Dios dio un giro radical. Ya no es nada de lo que era antes, lo reconozco. Tenía muchos vicios, las gaseosas, el café, y todo eso he entendido que cuando se te constituye un vicio, te vuelves esclavo de ese vicio. Entonces, yo no quería ser esclava de nadie, ni de nada. Entonces opté por dejar eso. Incluso cambió muchas cosas que yo tenía, el hablar mal de las personas o si me enojaban, me quejaba mucho. Ahora creo que me he vuelto más consciente en comprender a las personas. Dios cambió muchísimo mi carácter, cambió muchísimo mi temperamento y mi vida cambió radicalmente. Wow, eso es cuando tú recibiste a Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre tu vida, entonces tú cambiaste todas esas situaciones. Y quiero hacerte otra pregunta, Mart. Para ti, ¿qué es el compromiso con Dios? ¿O qué podrías decirle a la audiencia de lo que es el compromiso con Dios? Para mí es un pacto que he hecho con Jesucristo. Él renovó mi vida, le dio una nueva razón de ser. Entonces, eso siempre se lo voy a agradecer. Estoy completamente agradecida con él. Yo sé que no hay manera de cómo pagarle, pero yo he hecho ese compromiso de seguirlo. No me importa las consecuencias, no me importa lo que venga. Yo estoy por él y sé que él ha estado por mí, porque me ha acompañado incluso en los peores momentos. Y es el único que nunca me ha dejado. ¡Wow! ¡Qué tremendo y qué bendición! Así es. ¡Wow! Pues en serio que estas respuestas nos cautivan, ¿no? Porque Cristo es aquel que nos ha sanado. Y yo creo que ese es el tema el que vamos a hablar el día de hoy. Y quisiéramos, Mart, que nos explicaras aún más de ese Jesús tan hermoso y maravilloso que cambia vidas. Mira, en esta ocasión me di a la tarea de hablar de la manera en que yo conocí a Jesús. Estuve viendo también el podcast pasado y veo que estaban hablando de conociendo más a Jesús. Entonces dije, quiero seguir con ese tema, quiero abordar la parte en que yo lo conocí, en que Él me ayudó, porque quiero que además toque también el corazón de otras personas y que también entiendan que pueden ser sanados de muchas maneras. Entonces por eso a este tema decidí nombrarlo Jesús mi sanador. Wow. Creo que existen muchas personas, de hecho, que han recibido la sanidad, algunas físicas y otras como yo. Entonces quiero que ahondemos, incluso en la palabra, hay muchos ejemplos de sanidad. Entonces, si me acompañas, Helen, por favor, a Marcos, primero, 29 al 31, por favor. Sí, aquí como subtítulo nos tiene Jesús sana a la suegra de Pedro. Y dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. De hecho, en este capítulo nos habla de que la persona que él sanó sufría de fiebre. Entonces él se acercó a ella y él la sana físicamente. También queremos, bueno, pues si podemos ver por favor Mateo 8, sí, del 1 al 3. Sí, aquí dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Aquí es otro ejemplo de sanidad física
que Jesús realiza. De hecho, en este versículo me llama mucho la atención que le dice, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús dice, quiero. Entonces, es así con todos y cada uno de nosotros. Dios quiere sanarnos a cada uno físicamente, pero no nada más físicamente, porque cuando nosotros hablamos de sanidad o cuando muchas personas hablan de sanidad, he notado, por ejemplo, que empiezan y dicen, no, pues es que voy a orar para que Dios me sane de esta enfermedad, para que Dios me sane, y la mayoría de las personas se enfocan a lo físico, pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con tu interior? ¿Qué pasa con lo que sufres? ¿Qué pasa con todas esas cosas en las que Jesús también te puede sanar? Así es, y muchas de las enfermedades hemos visto que son por falta de perdón, porque hay heridas emocionales en el corazón. Entonces, por eso, como dices, es muy importante sanar tanto lo interior como lo exterior. Así es, eso lo conocemos como heridas del alma, ¿no? Heridas del espíritu. Hay personas que, como bien dice Helen, no perdonan y entonces son heridas que van avanzando. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Miren, yo he notado en mi andar ahora con Cristo que cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier angustia, cualquier tristeza por la que cualquiera de nosotros pueda estar pasando, Jesús nos entiende perfectamente y busca sanarnos a cada uno. De hecho, lo que quiero ahora es que pongamos ejemplos de la vida diaria y que veamos que la palabra es viva. Entonces, muchas de las veces nos hacen pensar que la palabra solo pasó en aquel momento y que no la puedes utilizar en la actualidad, y te quedas con la idea de que no, pues es que Jesús pasó por esas cosas, pero actualmente hay otras cosas y no me puede comprender. No, Jesús de hecho pasó por todos los problemas por los que tú pudiste haber pasado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no nos pueda comprender. Entonces, si podemos leer, por favor, Helen, Mateo 13, 54 y 55. Sí, y dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Actualmente lo que muchas personas sufrimos es que somos menospreciados, que somos subestimados, que de hecho no somos tomados en cuenta. Hay ya tanta cantidad de personas viviendo en este planeta que llega un punto en que nos volvemos como X, o sea, como que nadie nos ve, como que nadie, y somos subestimados y nadie nos cree, y a lo mejor tenemos alguna capacidad, pero nadie da un peso por otra persona. Entonces aquí Jesús nos muestra que Él también pasó por eso. Él fue de hecho al lugar de su origen, de donde Él salió, y no lo tomaron en cuenta, o sea, lo menospreciaron, a pesar de que Él era Dios. Entonces Jesús puede entender esa parte por la que tú estás pasando. Claro, y tenemos que saber que todo este tipo de rechazo aquí en la tierra nosotros lo podemos superar con la sangre de Cristo, porque si no tenemos un encuentro con Jesús, si no obedecemos a Jesús, si no tenemos intimidad con Él, si no leemos la palabra, entonces se transforma en un espíritu de rechazo, y al tener ese espíritu de rechazo, entonces no tiene una identidad de la persona, y cuando no tiene una identidad la persona, entonces empieza a brotar una raíz de amargura, que esa raíz de amargura la empieza a contagiar a todos los que viven a su alrededor. Entonces es tan importante conocer a Jesús, saber que Jesús es nuestro sanador y sanador de quien le permita a Jesús venir a su vida y sanarle. Así es. De hecho, en la actualidad escuchamos mucho sobre los niños que están sufriendo bullying, o incluso en el trabajo que sufren mobbing, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿cómo es que Jesús iba a sufrir bullying? ¿O cómo es que Jesús iba a sufrir mobbing? Entonces, Helen, ¿me acompañas, por favor? Sí. A Mateo 27, del 27 al 29. Sí. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, «Salve, Rey de los judíos». He aquí otro ejemplo más de la actualidad. Entonces, si alguien te puede comprender perfectamente, es Jesús. A veces los niños, por miedo, por vergüenza,
se retraen, no quieren hablar del tema, no quieren, pero nosotros tampoco nos hemos dado la tarea de decirle a nuestros hijos o de decirle a los niños, ¿sabes qué? Si hay alguien que te entiende, hay alguien a quien puedes acudir, si hay alguien que te puede ayudar, y ese es Jesús. Así es. Y es una respuesta que tal vez muchas personas lo están buscando, incluso adolescentes que también sufren ese tipo de discriminación, sea por cualquier cosa, como dijiste, sobre su ciudad de origen, sobre su estado social, sobre su estado económico o por su familia. Incluso tienden a discriminar a esos jóvenes, pero la respuesta es que Jesús es un Dios de amor, un Dios de gracia, de perdón, que está dispuesto a escuchar tus problemas y ayudarte siempre y cuando tú se lo permites. Claro, yo hace tiempo vi en un folletito para niños y decía, cuando tú te miras en el espejo, ¿qué es lo que ves? ¿Lo que Dios piensa que tú eres o lo que las personas piensan que eres? Entonces, cuando una persona se entrega a Jesucristo y se mira en el espejo, entonces él empieza a ver lo que Dios ve de él. Empieza a ver toda esa capacidad, toda esa aptitud, actitud y todo ese potencial que Dios ha puesto en el corazón de las personas. Pero cuando una persona no conoce a Jesucristo, entonces él empieza a escuchar las voces de todos aquellos, como bien lo dices, que lo están bulineando, que están en contra de su aspecto. A veces cuando los gorditos, ¿verdad? Ahí empiezan a ponerle apelativos y los empiezan a ofender, que esto hace que ellos pierdan su identidad. Y es muy peligroso porque podemos ver en la actualidad que hay niños que hasta van al suicidio porque sufren una depresión tan tremenda. Los padres no se dan cuenta de que su hijo está sufriendo y como Cristo no está en su vida, pues el enemigo pues ciega a los padres, ciega al mismo niño que está siendo bulineado. Entonces es tan importante que cada uno de nosotros tengamos los principios, los valores que nos habla la palabra de Dios para evitar todos este tipo de problemas. Y cuando nos vemos en el espejo, debemos de decir, ¿cómo tú nos ves, Señor? ¿Qué tú ves en nosotros? Así es correcto. Y de hecho, ahora vemos que hay muchos niños que son populares porque sus papás les compran juguetes y entonces ellos son los que deciden quién va a jugar con quién y a veces excluyen a las personas, ¿no? Y se van por el más bonito, por el mejor vestido, por el que tiene dinero. Y si creemos que Jesús no pasó por eso, estamos equivocados. ¿Me acompañas, por favor, Helen, a Mateo 27, 15, 17 y versículo 21 también, por favor? Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Jesús también pasó por este punto y fue desechado incluso por alguien que en realidad era mucho peor, o sea, que era una cosa, era un asesino, y prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. Entonces Jesús perfectamente nos entiende cuando nosotros pasamos por esa situación. Y de hecho también aquí veo que si has perdido alguna vez a un ser amado, también Jesús lo vivió. ¿Me acompañas, Helen, por favor, a Mateo 14, del 12 al 13, por favor? Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Aquí está hablando de la muerte de Juan el Bautista. Entonces es interesante ver cómo él, en lugar de seguir con ellos, se aparta. ¿Por qué? Porque en ese momento a él le dolió haber perdido a alguien así. Entonces él te puede entender perfectamente porque sabe lo que es pasar por la muerte de alguien querido. Y yo creo que también, Mar, perdón que te interrumpa, cuando su papá falleció, su papá terrenal, ¿verdad? Porque su padre era el Padre Celestial, pero aquí en la tierra, quiera uno o no, la Biblia no nos marca hasta qué edad fue cuando su papá murió, pero haya sido niño, haya sido adolescente, haya sido joven, pues fue un golpe tremendo para Jesús. Y luego su primo Juan el Bautista, lo que ahorita acabas de leer, fallece. Luego también vemos cómo Lázaro, también uno de sus grandes amigos de Jesús, fallece, y vemos cómo Jesús sí se entristeció, pero
él tenía la confianza en su Padre. Él nunca dejó de mirar al Padre. Y algo importante es que Jesús nunca juzgó o nunca culpó a las personas, porque Juan el Bautista era aquel que estaba abriendo el camino a Jesús y él estaba hablando la verdad, pero quisieron matar a Juan el Bautista, pero Jesús no tuvo un corazón de odio hacia esas personas, sino que aún las amó y aún pidió por perdón para ellos. Así es, cuando estaba en la cruz, inclusive dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y bueno, Mar, no sé si tú quieras darnos un resumen de este mensaje tan maravilloso. Pues quisiera terminar con estos puntos. Primero, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. No importa si las épocas cambian, si las circunstancias cambian, Él siempre va a ser el mismo y siempre vas a poder recurrir a Él. El segundo punto es, Él quiere sanarte. La pregunta es, como lo comentaba Helen, ¿qué tanto quieres sanarte tú? ¿Qué tanto quieres permitir? Porque a veces preferimos al mundo en lugar de acercarnos a Jesús. Y tercero, cada problema, cada adversidad, cada circunstancia que tú puedas pasar es un momento para aprovechar y conocer el corazón de nuestro amado Jesús. Así es, wow, qué palabras tan de veras que sazonadas por el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, pues yo quiero despedirme, pero quiero leerles 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14. Y esta palabra es para todos los que hoy estamos aquí y también para los que nos están viendo. Y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Muchas gracias, Mar, por esta palabra tan hermosa, tan maravillosa. Helen, es un privilegio siempre estar hablando de la palabra de Dios. Así y bueno, muchas gracias. Pues que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima sesión, en el próximo podcast. Así es, que Dios les bendiga.